Cuántas veces siendo niño te recé. Y a continuación, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presentamos Evangelizando con María, con nuestros hermanos Silvano Cruz y Rafael Martínez. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este su programa Evangelizando con María, a través de María Evangelizadora Radio. Aquí, como cada lunes, nos encontramos en este programa su hermano Rafael Martínez y Silvano Cruz. Le damos la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes. Saludos y bendiciones para todos los colaboradores de esta estación, para todos los que de una manera u otra nos apoyan de una manera o de otra. Especialmente saludamos a los misioneros de la comunidad misionera Padre Fantino. Que el Señor les siga bendiciendo donde quiera que se encuentren. Aquí estamos nosotros en este día de hoy con nuestras reflexiones de cada lunes. Hoy tenemos un tema muy especial que vamos a estar tratando con ustedes, pero antes, hermano Rafa, vamos a comenzar como comenzamos siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Empezamos, hermano, con la oración que siempre nos identificamos, que hacemos cada día antes de este programa, que es el Magnífica, aquel proclamado por María Santísima en su encuentro en la visitación a su prima Santa Isabel. Repitan ustedes con nosotros ahí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes, queridos hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes. Ya el hermano Silvano pues les dio la bienvenida a todos ustedes. ¿Y de qué vamos a hablar en esta tarde, hermano Silvano? Bueno, vamos a tener el tema de la obediencia en este día. Vamos a hablar sobre la obediencia, hermano Rafa. Un tema que nos concierne a todos. Qué bien, sí, es un tema que nos concierne a todos. Y yo pienso que como tendríamos que comenzar a hablar de la obediencia, es hablando precisamente de la Virgen Santísima. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué usted puede decir de la obediencia de la Virgen Santísima? Ella obedeció en todo el sentido de la palabra, obedeció el mandato de Dios. Esa voluntad de Dios, ella dijo que sí. Hágase en mí según tu palabra, o sea, lo que tú digas, Señor. Bendito sea Dios. Sí, eso es. Ella es la que nos enseña a nosotros, la primera en obedecer la palabra de Dios recibida a través del mensajero del Señor, el arcángel Gabriel. Y ella sencillamente no sabe cómo, ni mucho menos, por eso no es cuestión de ella. Sencillamente se depositó en obediencia al anuncio del ángel. Qué bueno sería que usted y yo y todos los que nos están escuchando en este momento podamos, a imagen de María, someternos a la obediencia de Dios, a lo que Dios, ¿verdad?, tiene deparado para nosotros, que muchas veces no es lo que le gusta a usted, hermano Silvano, ni lo que me gusta a mí, o lo que quiere usted, o lo que quiero yo. Exactamente. Si no es lo que quiere Dios, ¿no es cierto, hermano Silvano?
Y Señor, ella entendió el mensaje clarito y ahí empieza, como dice un sacerdote amigo nuestro. Ella obedeció, ella no sabía cómo, no sabía qué hacer, dice que se turbó al escuchar aquellas palabras en ese día, pero ahí entró en aquello, bueno, si Dios lo manda, voy a obedecer, porque nos dicen que el que manda, el que obedece no se equivoca, hermano Rafa. Si hay un error, se equivocó el que mandó. Entonces yo digo, bueno, si esto viene de Dios, y Dios más nunca va a equivocarse. Voy a obedecer a Dios. Y decidió obedecerle aún sin saber, hermano Rafa y queridos hermanos, sin saber lo que le esperaba, sin saber la lucha que ella iba a tener, la persecución, el rechazo de su esposo, el rechazo de tanta gente, pero escuchó la voz de Dios y dijo, voy a obedecer a Dios. Bueno, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Vamos a decir entonces una ejaculatoria en la letanía lauretiana de María, Madre de la Obediencia. Particularmente cuando hago las letanías, yo incluyo esa ejaculatoria, Madre de la Obediencia. Así como incluyo también Madre de la Esperanza, también digo Madre de la Obediencia. Después que digo Madre Misericordiosa, Madre de la Esperanza, Madre de la Obediencia. Y si estamos en Adviento, Madre del Adviento. Si estamos en Navidad, Madre de la Navidad, de la Natividad. Es decir que María, Madre de la Obediencia. Qué lindo y qué hermoso. Fíjense, hermano Silvano, el tema de la obediencia es un tema que nos va a tocar a nosotros como iglesia y que ha estado desde mucho antes de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia siempre, en alguna ocasión o en otra, pues ha tenido en su haber esto de la obediencia. Por ejemplo, en Proverbios 10:17 dice, el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde porque no obedece. Entonces, en Deuteronomio también dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:1. Son como escudos de la obediencia en el Antiguo Testamento, estos versículos. Entonces, mis queridos hermanos, hoy vamos a plantear el tema de la obediencia, pero visto desde el punto de vista de Alemania. Visto desde el punto de vista de Alemania, porque nosotros, hermanos urbanos, tenemos el interés de que el pueblo esté edificado. En mis comentarios sobre las noticias de nuestra fe católica, yo digo que pueblo católico informado no será separado. El católico que está enterado de todo el desenvolvimiento de la iglesia, se mete en la intríngulis de la iglesia, conoce más la iglesia y difícilmente sea separado. Entonces, vamos a ver la obediencia, pero desde el punto de vista de Alemania en el día de hoy. Y yo quiero comenzar leyendo una crónica corta, ¿verdad?, sobre cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que la ONU estableció en 1946 un tribunal en la ciudad alemana de Nuremberg. Es famoso porque todos los que han visto en el cine o han leído saben lo que significa el tribunal creado por la ONU allí en Nuremberg para juzgar los crímenes de guerra de los dirigentes nazis que no lograron escapar para ocultarse en otros países. ¿De qué? Pues los acusaban a ellos
de genocidio. Durante todo el tiempo que duró en el poder el nacionalismo, atentó contra la vida humana, asesinó a los disminuidos mentales, a los inválidos, a los homosexuales y a los criminales. Después, con el pretexto de solo la raza aria podía subsistir, desató una persecución implacable, no solo contra el pueblo judío, los gitanos, los católicos y en general contra quienes no pertenecieran a su raza. Y no solo fue el asesinato y el confinamiento en los campos de concentración, sino la crueldad con la que trataban a sus prisioneros, con quienes incluso realizaban experimentos pseudocientíficos que siguen causando horror cuando se conocen hoy en día. Cada criminal juzgado alegaba como justificante que siendo militar solo había obedecido las órdenes de sus superiores. Hermanos, esta crónica, para levantarle un poco, que es precisamente lo que ocurre allí en Alemania. ¿Qué sigue diciendo esta crónica, hermano Silvano? Bueno, hermano, es una perspectiva, dice, así en el octubre del 1517, el fraile agustino Martín Lutero se rebeló contra la iglesia cuando publicó sus 95 tesis, hermano Rafa, sobre la penitencia y el uso de las indulgencias en la puerta del Palacio de Wittenberg, en Alemania. Dejó la vida religiosa y contrajo matrimonio con una ex monja y durante su vida atacó duramente el papado y dio lugar a varias revueltas. En 1520 el Papa León X dio la primera respuesta del pontificado que condenó a Lutero y lo amenazó con la excomunión. En enero de 1521, al no retractarse, Lutero fue excomulgado y luego condenado en la Dieta de Worms, un congreso imperial convocado por el emperador Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V. Las ideas de Lutero se extendieron por toda Europa como consecuencia. El teólogo francés Juan Calvino fundó la segunda rama principal del protestantismo llamada calvinismo en Ginebra en 1541. Calvino considera que debía eliminarse todos los sacramentos de la Iglesia Católica, bendito sea Dios, e incluso los dos que conservó Lutero, el bautismo y la Eucaristía. Esta última concebida de una forma diferente, lo que llevó a la formación de otras denominaciones como los presbiterianos, los anglicanos y las congregaciones y otras congregaciones, hermano Rafa. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces, fíjense ustedes, queridos hermanos, ¿qué pasa en Alemania con la fe? Esto es importante. ¿Por qué nosotros leímos la primera parte y pusimos allí ese tribunal de Nuremberg para iniciar este análisis correctivo? Y a lo que ellos apelaban, a que ellos obedecían las órdenes superiores. Y para que ustedes vean lo difícil que es, por ejemplo, está el principio de que debemos obedecer primero a nuestra conciencia. Y un principio más alto todavía, debemos obedecer antes a Dios que a los hombres. Esto principio. Y el hermano Silvano dijo algo en el principio que dice que el que obedece no se equivoca, pero en realidad no es así tan fácil, porque el que obedece conserva su libertad y su capacidad de juzgar. Si obedece una ley injusta, él mismo es injusto sin excusa ninguna. Y esto vale también para todos los sometidos a la obediencia militar. A la obediencia militar. Es decir, que si usted se revela a obedecer un mandato porque transgrede la ley de Dios, usted está en la justa razón, aunque vaya al martirio por desobedecer a los hombres. Usted primero obedece a Dios.
Entonces, la crónica que el hermano Silvano pues acaba de leer también pues es una perspectiva de lo anterior, ¿verdad? El fraile agustino Martín Lutero se rebela contra la iglesia. Al rebelarse contra la iglesia, escribe 95 tesis sobre la penitencia. A mí me gusta que el Papa Francisco dice que Martín Lutero, por las condiciones que vivía la iglesia en ese entonces, tenía razón a protestar. Pero esto dio origen al surgimiento de Calvino, que fue un extremista radical y llevó mucho más lejos la situación de Martín Lutero. Fue tan radical que le armó una guerra en el mismo Alemania, quemando templos, destruyendo templos, por la desobediencia de su maestro, que fue Martín Lutero. Más adelante Martín Lutero pues se desliga de Calvino y entonces surge lo que se llama el calvinismo en Alemania, aquellos que siguieron a Calvino. Entonces, para que ustedes vean la situación de lo que está pasando en Alemania hoy en día con la desobediencia. El arzobispo de Denver en Estados Unidos, Monseñor Samuel Aquila, alertó de un posible cisma en Alemania ante la grave crisis de la Iglesia Católica en ese país europeo. Mientras más se acercaba su muerte, dice el arzobispo de Denver, Jesús rezaba para que la iglesia fuera una, que estuviera unificada, mirando atrás en la historia y a los tumultos actuales en la sociedad y la iglesia. Es de vital importancia que recordemos que nuestra unidad viene de mantenernos en relación con el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, y no de adoptar valores del mundo. Escribió el prelado en este artículo al Papa Francisco y el posible cisma alemán, publicado en el mes de septiembre pasado, del año pasado. Queridos hermanos, pues es para que ustedes realmente estén edificados. ¿Qué pasa con la fe en Alemania? Desobediencia. Es bueno decirle yo a ustedes en este momento que cada obispo, bueno, se puede decir que hasta desde el seminario, el sacerdote, el consagrado, para no utilizar la palabra sacerdote, el consagrado desde el seminario, lo primero que practica es la obediencia. Lo primero que él jura, que él promete, es obediencia al magisterio de la iglesia. Es lo primero, desde el seminario. Entonces, cuando accede al sacramento sacerdotal, él jura obediencia a la iglesia. No es lo que yo quiero, es lo que la iglesia quiere. Y cuando sucede lo que yo quiero, entonces nos vamos a una desobediencia. Por eso dice Monseñor Aquilas, allí de Denver, en su artículo, un considerable grupo de laicos planea realizar un sínodo, que ya lo están haciendo, para tomar decisiones vinculantes que cambiarían asuntos doctrinales como la ordenación de mujeres, la bendición de parejas del mismo sexo y asuntos relacionados a parejas del mismo sexo. Estos planes, que están sustentados por el cardenal Reinhard Mark, quien era arzobispo de Múnich, y sustentados por otros obispos, que también forma parte de la reforma de la curia en el Vaticano, cardenal Reinhard, pues bien, esto es lo que ellos están proponiendo.
cosas inaceptables por el magisterio de la iglesia y bíblicamente sustentado. Ellos no tienen sustentación bíblica para esos cambios, porque contradice la versión bíblica, todas las versiones bíblicas. Ni siquiera Lutero pudo inventarse cosas semejantes, ni Calvino tampoco pudo inventarse cosas semejantes. Entonces, ¿por qué Alemania? Porque es el resultado de la desobediencia de Martín Lutero, que debió de someterse a la obediencia de la iglesia, aunque la iglesia estaba pasando por momentos de libertinajes. Por momentos de libertinajes en su entonces, en el siglo XVI, por el año 1000, entrando al siglo XVI, hay 1500 y algo, queridos hermanos. Entonces, hermanos y hermanos, volvamos a lo de hoy, hermanos y hermanos. Sí, volvamos a lo de hoy. Vamos a poner una perspectiva de lo de hoy. Sí, hermanos y hermanos. Exactamente. Sí, me gusta lo que dice el arzobispo de Colonia en Alemania, el cardenal Rainer Maria Welke, que advirtió a los obispos alemanes reunidos en la sesión plenaria que deben tomar muy en serio al Papa y bajo su liderazgo y el de la Iglesia, revisar sus polémicos planes, le dice, sus polémicos planes deben revisarlo, le dice él a ellos. Así que lo que está pasando, hermanos, sí es un problema un poco serio, porque lo que quieren cambiar, dice que deben cambiar la doctrina de la iglesia, y es lo que decía usted anteriormente. Cuando entran a formar parte de la iglesia, cuando se consagran, cuando se reciben la ordenación sacerdotal, hacen el voto de obediencia, castidad, pobreza y obediencia. Y si no están obedeciendo, hermano Rafa, siempre vamos a tener esos problemas. Por eso también vemos tanta gente que sigue esa gente. Bueno, yo soy católico a mi manera, que es una manera de no ser católico, porque no es a la manera suya, no es a la manera mía, no es a la manera del hermano Rafael, a la manera de Cristo, bendito sea Dios. A la manera que dice la iglesia, a lo que dice la iglesia, a eso nos ajustamos. No vamos nosotros a poner en cuestión lo que desde siglos viene haciendo la iglesia. Escuché a alguien en estos días con unas ideas un poco extrañas, que me parecieron extrañas escucharla de esa persona, pero es así. Nuestro Señor dijo que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia, y esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros sabemos que todas estas cosas que están pasando, yo escucho la noticia a diario y recibo la noticia en email por ahí, y yo veo todas las cosas, hermano Rafa, que están pasando, que lo que está pasando con la gente, desobediencia, bendito sea Dios. Así es que nosotros nos toca orar mucho por esta situación que está sucediendo en el mundo, porque no solamente allá, hermano Rafa, también aquí hay planes que son una cosa tremenda, porque nosotros en realidad lo que debemos hacer es detenernos y escuchar a nuestra conciencia. Bendito sea Dios. Hay gente aquí que habla cosas que eso, yo pregunto, ¿de dónde sacan tantas cosas? ¿De dónde pueden creer que la iglesia puede ceder tan fácil a tantos temas, que hagan esto a mi manera? La iglesia debería hacer tal cosa, la iglesia debe de hacer esto. No, hermano, vamos a someternos a lo que dice la iglesia, a lo que dice Jesucristo en su palabra. Bendito sea Dios. Así es que sí, hermanos y hermanos, vámonos ahora a un consejo musical y regresamos nuevamente con nuestro tema, la obediencia, pero en este caso versión Alemania. Así es que los controles ahí en manos de nuestro hermano, pues adelante con ese cántico que ya está preparado. Si escuchas la voz del viento
hermanos, qué bueno que están ustedes ahí en sintonía con María Evangelizadora Radio, ese pedacito del cielo en su hogar, ese pedacito del cielo a través de esta estación de radio dedicada única y exclusivamente a la evangelización por medio de la Virgen María. Lo que usted escucha aquí es palabra de Dios. Lo que usted escucha en esta estación, con las distintas variantes, pero siempre nos llevan alrededor de la palabra de Dios. Entonces, eso es María Evangelizadora Radio, ese brazo de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, un brazo mariano. Así es que todos nosotros, el hermano Silvano, nosotros en este programa Evangelizando con María, pues nos sentimos comprometidos con María Evangelizadora Radio, ese pedacito del cielo. Yo siempre, desde hace tiempo, yo vengo diciendo que es un retiro 24/7. Un retiro todos los días. Usted encuentra en María Evangelizadora Radio esa conexión, ese conectarse con Dios. Eso es lo importante, estar conectados con Dios. Difícilmente una persona se separe. El que está conectado con Dios a través de María Evangelizadora Radio difícilmente salga a casas distintas buscando refugio, porque sabe y se le enseña en este medio que nuestro refugio es nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, queridos hermanos, el tema que estamos tratando hoy es el tema de la obediencia con la perspectiva de Alemania. Con la perspectiva, y nosotros entendemos, hablaba yo temprano con el hermano Silvano, de que la comunidad debe de estar edificada en torno a lo que sucede a su alrededor. ¿Por qué? Porque cuando suceden las cosas, nosotros, hasta lo he dicho en uno de nuestros programas, que no nos agarran asando batatas. ¡Ay! ¿Y esto? ¿Y qué fue esto? ¡Ay! No, usted sabe dar una respuesta. Usted tiene que estar preparado para dar la respuesta ante el asombro de los demás. Usted no puede ser sorprendido, hermanos católicos. Y esta es una responsabilidad nuestra como medio de comunicación católico. Mantener al día al católico, contribuir con ese mantenimiento al día del católico para que no lo agarren asando batatas, como decimos los dominicanos. A mí no me van a agarrar asando batatas. Pues bien, fíjense, queridos hermanos, en estos días el Vaticano había lanzado o publicado la resolución de que no se permitían las bendiciones a las parejas, a las uniones homosexuales, porque eso no es bíblico. No es porque eso no es católico, porque no es bíblico, o sea, no está contenido, contradice al apóstol San Pablo, base fundamental post-Cristo, bíblicamente hablando. Entonces, la bendición de uniones homosexuales, el obispo de Essen, Alemania, Monseñor Franz Josef Oberth, dijo que los sacerdotes de su diócesis no enfrentarán ninguna consecuencia si es que deciden bendecir a estas parejas el próximo 10 de mayo en un evento promovido por el lobby LGBT. Eso es este 20 de mayo que viene. Por otro lado, anteriormente a eso, los obispos alemanes anunciaron el inicio del camino sinodal por allá por el año 2019, su intención de realizar una nueva evaluación de las enseñanzas de la Iglesia sobre moral, cosa que no le compete a ellos, sino a la Iglesia como tal, a la totalidad de la Iglesia, como sobre los sacramentos del orden sacerdotal y del matrimonio. O sea, ninguna conferencia episcopal está llamada a buscar
cambios en estos sentidos fundamentales en la fe. ¿Qué es el resultado de esto, queridos hermanos? La desobediencia. Como decíamos ahorita y señaló el hermano Silvano, cuando usted lo hace en obispo y lo hace en cardenal, usted jura defender la iglesia contra toda herejía, contra toda enseñanza falsa. Entonces, ¿cómo pueden venir estos obispos alemanes a querer hacer un sínodo que contradice en sus temas totalmente a la iglesia? Cuando lo que le deben proponer es a la doctrina de la fe para que sea llevado a un sínodo aceptado por el Papa, que es como suceden las cosas, para que el tema sea discutido, aceptado o rechazado. Si es aceptado, bien, y si es rechazado, bien también. Pero no lanzarse en la desobediencia. El mal, cuando se hace, tú lo transfieres, cuando tú haces un mal, lo transfieres a tus descendientes. Y el mal de Lutero, esa es la expresión del mal de Lutero en Alemania. La desobediencia. Miren lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos. Dice, porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos en pecadores. ¿Se dan cuenta? Como la desobediencia de uno solo, muchos fueron sustituidos en pecadores, también para la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos en justos. Él lo hace, San Pablo lo dice, refiriéndose a Abraham y a Jesucristo. Entonces, yo te lo digo también refiriéndome a Martín Lutero, a Calvino y a lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Queridos hermanos, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios. Voluntad agradable y perfecta de Dios, queridísimos hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros, hacia ahí es que nosotros tenemos que dirigirnos. Hacia ahí, de esta manera, hermano Silvano, es como nosotros tenemos que estar contestes al día para saber qué responder, porque estamos en la presencia prácticamente de otro cisma semejante al primer cisma. Lo único que se desborda los límites de la fe porque contradice al mismo Jesucristo y contradice al apóstol San Pablo, o sea, textualmente hablando, lo contradice. Entonces no sé cuál es la base fundamental en que ellos pueden argumentar para sustentar eso, porque la iglesia, repito, la iglesia no es cuestión de los hombres. Dice el hermano Silvano que la iglesia es a Cristo, que nosotros tenemos que ser católicos al modo de Cristo, no al modo mío ni al modo tuyo, bien dicho por el hermano Silvano, porque es una verdad contundente. No podemos acomodarnos al mundo. No podemos acomodarnos al mundo. Tenemos que acomodarnos a Dios. Bendito sea el Señor. Hermano Silvano, adelante. Sí, bendito sea el hermano Rafa. Lo que pasa con esa iglesia por allá es que dijo el Papa Pablo VI, creo que fue, que el humo del demonio entró en la iglesia. Porque he estado mirando cómo han decorado el perfil de una iglesia por allá con los símbolos del arco iris, que usted sabe a quién pertenecen. Y eso pasó y está pasando porque, como le digo, el humo del demonio entró en la iglesia y
la iglesia no va a ceder a esas cosas. Eso pueden escribirlo y ponerle sello, que la iglesia nunca va a permitir que pasen ese tipo de cosas. Dios dijo, Dios creó a hombre y mujer, Adán y Eva, no Adán y Esteban. Hombre y mujer los creó y así se va a quedar. Así se va a quedar, no importa que grite, salte o patalee, la iglesia no va a ceder en eso. La iglesia no va a cambiar. Entonces, el Papa lo ha dicho, que esas bendiciones, como decía usted, no son lícitas, porque la iglesia no puede decir una cosa y apoyar otra. La iglesia siempre va a mantener su postura. Y todas estas cosas no van a hacer que la iglesia se derribe, como dice mucha gente, que ya si se acabó la iglesia católica. No se va a acabar, hermanos. La iglesia va a seguir, hermano Rafa. Vamos a tener iglesia hasta el final de los tiempos, dijo el Señor. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Vean lo que vean, caiga lo que caiga, la iglesia sigue en pie, bendito sea Dios. No es lícito impartir una bendición sobre relaciones o pareja, e incluso estables, que involucran actividad sexual fuera del matrimonio, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Posición de la iglesia. Punto. Ese es un comunicado de la iglesia. La bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, dice el Vaticano, enviaría una señal de que la iglesia católica aprueba y alienta una elección de forma de vida que no se puede reconocer como ordenada objetivamente en los planes revelados de Dios. Bendito sea Dios. Bendita sea la iglesia y que Dios bendiga al Papa. Que nadie va a hacer que la iglesia cambie. Bendito sea Dios. Así es que, hermano Rafa, la declaración del Vaticano que habla sobre las uniones homosexuales dice que Dios mismo nunca deja de bendecir a cada uno de sus hijos peregrinos en este mundo, pero no puede bendecir el pecado. Bendito sea Dios. O sea, la bendición está ahí, pero en la forma que nosotros la queremos es lo que lo está impidiendo, hermano Rafa. Entre el clero católico alemán que apoya esta posición del Vaticano se encuentran los varios obispos que las agencias de noticias de la Conferencia Episcopal Alemana mencionan. Bendito sea Dios. Hay mucha gente que está apoyando, que está pidiendo que la iglesia ceda a estas aberraciones. Hay una gran mayoría que está de acuerdo en que el Papa tiene toda la razón, que la iglesia tiene la razón. Entonces, no obedecer a lo que dice la iglesia, hermano Rafa, está en contra de la voluntad de Dios. En contra de la voluntad de Dios. Bien, entonces, ya para pasarnos a nuestro próximo tema musical, pues solamente quiero decir lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No se amolden al mundo actual, que es lo que quiere la iglesia alemana. Diferente de Martín Lutero, que quiso corregir algunas cosas de la iglesia. Esta gente quieren acomodar la iglesia al mundo actual y lo referimos pues a San Agustín, que tiene una apología de todo esto y que no nos da tiempo ni siquiera a citarla. Así es que, hermano, allá en los controles, pues puede usted ponernos ese otro cántico para nosotros entonces pasar a la próxima escena. Dame un nuevo corazón.
Seguimos, queridos hermanos, en este subprograma Evangelizando con María, a través de María Evangelizadora Radio, con sus hermanos Rafael Martínez y Silvano Cruz. Hoy nosotros vamos a orar. Vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar por el Papa. Vamos a orar por esta gente que quiere llevarle la contraria a Cristo Jesús. Porque desconocer a la iglesia es desconocer a Cristo. Vamos a orar por ellos. Vamos a orar por toda esta situación que está viviendo la iglesia. Ya decíamos que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. La iglesia siempre va a estar aquí para nosotros. Sabemos que siempre va a haber guerra dentro de la iglesia. Hay gente que está en la iglesia y quiere hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, decíamos hace un momento. Vamos a orar en este momento y yo le invito a cada uno de ustedes a que en sus oraciones pongan siempre a la iglesia. Como en cada misa lo hacemos. Oramos primero por la iglesia, por los gobernantes, por los sacerdotes, para que todos lleguen, como dice San Pablo, al pleno conocimiento de la verdad. Y que podamos entender que solo hay una iglesia, que la iglesia tiene una posición, la iglesia tiene un fin, la iglesia tiene una meta, que es Cristo Jesús. Vamos a orar por cada uno de ellos. Primero oramos por la iglesia, por el Papa, para que se mantenga fuerte, fortalecido, así, y con sus ideas claras, porque el Espíritu Santo es quien lo guía y lo dirige. Y por eso siempre tiene la delantera en todo este tipo de cosas. Que el Señor siempre lo cuide y lo proteja, que lo libre de todo peligro y de todo mal. Que libre, Señor, a la iglesia de aquella gente que quieren imponer sus ideas. Que libre, Señor, a todos los sacerdotes de todo peligro. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Señor, que tu mano siempre lo proteja. Cuide y proteja al Santo Padre, bendito sea Dios, a los obispos, los diáconos, todos los que están aspirando a sacerdote, para que el Señor ponga en su corazón el deseo de servir a la manera de Él, a la manera de Cristo. Que les ponga fidelidad a cada uno, y a lo que se le ha olvidado el voto de obediencia que hicieron, Señor, que tú se los recuerdes en este momento. No importa en qué situación estén, no importa lo que estén pensando, Señor, recuérdales que hicieron un voto de obediencia contigo y con la iglesia, mi Dios amado. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta tarde. Santo hermano, ora con nosotros, ponemos cada día la iglesia en las manos de Dios, con la intercesión de la Santísima Virgen María, que ella siempre escucha nuestras oraciones, que ella sigue intercediendo por la iglesia, por el Papa, por todos los sacerdotes y también por nosotros los laicos, porque con tantas cosas mucha gente va a decir: yo no quiero estar aquí, bendito sea Dios. Mucha gente puede alejarse de la iglesia por estas situaciones, porque de cualquier cosa el enemigo se pega. Que el Señor reprenda en este momento, bendito sea Dios. Que el Señor sea quien siga iluminando la mente nuestra, la mente de nuestros hermanos, de nuestros sacerdotes, bendito sea Dios. Que entendamos que tú eres, Señor, el pilar de la iglesia, que tú eres, Señor, el que la dirige, bendito sea Dios, aleluya. Que tú eres el que le da la autoridad al Papa Francisco para que él tome las mejores decisiones. Que cuando él habla a la iglesia, bendito sea Dios. Señor, sigue defendiendo a tu iglesia, mi Dios amado. Hermano Rafa, ore con nosotros también. Sabemos que usted está orando. Señor Jesús, mi Señor y querido Jesús, Pastor Supremo del rebaño, te rogamos que por el inmenso amor y misericordia de tu sagrado corazón, atienda todas las necesidades de tus sacerdotes. Te pedimos que retomes en tu corazón aquellos sacerdotes que se han alejado de tu camino,
que enciendas de nuevo el deseo de santidad en los corazones de aquellos sacerdotes que han caído en la tibieza, que se encuentran arropados por la tiniebla, aquellas tinieblas que han sido tendidas sobre los hombres de nuestra fe en Alemania, para que esa cortina que ha sido tendida como ellos, que les da la tiniebla de su corazón, pues sea quitada, que se rompan las cadenas que vienen arrastrando en el tiempo, que sean rotas las cadenas, que sean abiertos los candados, para que sus mentes sean abiertas y sus ojos puedan ver y vean la nueva iglesia que nos está deparada para ellos y para nosotros. Mi Dios y mi Señor, yo te pido que continúes otorgando a tus sacerdotes fervientes el deseo de mayor santidad, unidos a tu cuerpo y al corazón de María, Madre tuya y Madre de todos los sacerdotes. Te pedimos que envíes esta petición que te estamos haciendo en estos momentos, el hermano Silvano, este hermano que habla, Rafael, y los hermanos que están en el chat, pidiendo en estos momentos por todos nuestros sacerdotes en la iglesia, para que sean obedientes a sus obispos, obedientes, y los obispos a su vez que sean obedientes a los organismos de la iglesia, que sean defensores, mi Dios y mi Señor, de tu palabra, de tu magisterio en el mundo entero, mi Dios y Señor. Santo, santo eres, Señor, y haznos santos. Envía sacerdotes santos a tu iglesia, mi Dios y mi Señor. Que los sacerdotes sean los depositarios de esa esperanza, de una fe en el tiempo, en nuestra iglesia, mi Dios y Señor. Bendito y alabado seas. Bendice también a todas estas religiosas, especialmente aquellas que están en clausura, en oración permanente por nuestros sacerdotes. Escúchale sus oraciones, Dios y Señor nuestros. Mira tantas religiosas que hay en el mundo ofreciendo sus servicios para que haya una iglesia viva, para que haya una iglesia penitente, para que haya una iglesia no acomodada al mundo, sino acomodada a ti, mi Cristo, Señor y Salvador nuestro. Porque el mundo no es que nos va a salvar, eres tú, Dios y Señor nuestro, quien nos va a salvar. Por eso, ablanda el corazón de esos sacerdotes que han estado en tinieblas. También te pido para que quite de mis ojos y de los ojos de todos los laicos esa tiniebla que tienen de congraciarnos con las cosas agradables del mundo. Nada hay agradable en este mundo más que tú, mi Dios y mi Señor. Tú eres quien nos tiene que agradar, aunque nos cueste a nosotros el martirio, pero eres tú el agrado para nosotros, mi Dios y Señor nuestro. Por eso te seguimos nosotros pidiendo por esos servidores tuyos en el altar, esos cuyas manos son las manos tuyas en los momentos eucarísticos importantes de nuestra iglesia, mi Dios y Señor nuestro. Bendito y alabado seas. Por los buenos de nuestra Santísima Madre, te pedimos por tus hijos, los sacerdotes, muy especialmente por aquellos que han abandonado el ministerio, mi Dios y mi Señor, por aquellos que han desoído el juramento que han hecho en la iglesia, de defender tu iglesia, mi Dios y Señor nuestro. Igualmente, yo te pido por todos aquellos hombres y mujeres que no son obedientes a ti en este mundo, para que tornen tu mirada, para que no se queden en este mundo, para que no elijan este mundo, sino elijan, Señor, tu reino, el reino que es eterno, el reino que es infinito, el reino que es para siempre, ese reino, tu casa, mi Dios y mi Señor. No permitas que continuemos viviendo para las cosas de este mundo, como tú mismo lo dices, mi Dios y mi Señor.
Mi reino no es de este mundo. Que tampoco el reino de tus sacerdotes, de tus obispos, de tus vicarios en la iglesia, mi Dios y Señor, de tus servidoras en la iglesia, nuestras hermanas religiosas, que esta no sea la casa de ellos, sino ese reino tuyo que nos tiene deparado. Bendice nuestras familias, esas familias que están siendo aguijoneadas por ese acomodamiento que quieren dar hombres de la iglesia al mundo, que nos acomodemos a este mundo, a donde no nos vamos a quedar ninguno en este mundo, mi Dios y mi Señor. Pues ¿para qué acomodarnos a lo que realmente no es nuestro? Acomodémonos, queridos hermanos, a lo que es de Dios, que es lo que Él ha elegido para nosotros. Esto es pasajero. Decía yo en uno de mis programas que la vida nuestra en este mundo no va siquiera a existir en la eternidad, que nosotros en la eternidad no nos vamos ni siquiera a recordar que una vez pasamos por aquí, porque 80 años en la eternidad no son el que lo logre durar, no son absolutamente nada, no es ni siquiera una séptima de segundo en nuestra vida. 80 años, el que logre llegar a ellos. Por eso, queridos hermanos, tu reino no está en este mundo, tu reino está al lado de Cristo Jesús, pero para acceder a Él, tú no puedes acomodarte a este mundo, a las cosas de Satanás. Fíjate que él y sus ángeles fueron castigados y enviados a este mundo. No te acomodes a ellos, acomódate a Dios. Bendito sea el Señor, hermano Silvano. Bendito sea así, Señor, que siga el Señor cubriendo su iglesia con su sangre preciosa, que siga dándole hambre y sed de justicia a estos hombres y un deseo inmenso de santidad para que ellos puedan seguir caminando hacia la meta final. Bendito y alabado sea mi Dios. Que siga el Señor cuidándolo, protegiéndolo. No lo criticamos, no. A lo mejor porque ellos tienen ideas que no entienden, hay cosas que no entienden, una doctrina que no entienden, bendito sea Dios. No podemos juzgarlo por eso. Lo más que podemos hacer es orar por ellos, presentárselo al Señor para que el Señor toque su corazón, para que el Señor lo levante de ahí de donde están, para que el Señor lo saque de su error, bendito sea Dios. Que el Señor siga llevando a la iglesia hasta la meta final y que a nosotros no nos dé lugar al desánimo, bendito sea Dios, que nada nos desanime, queridos hermanos. Seguimos en oración, seguimos firmes en nuestra fe, seguimos con Eucaristía, presentándole al Señor en cada Eucaristía, a su iglesia. Y esos hombres que están ahí, que no podemos juzgarlo, vuelvo y les repito, sabemos, mi Señor, que tú eres grande y poderoso y que todos tenemos la oportunidad, bendito Dios, de salir del error en que nos hemos metido, bendito sea Dios. Bendito sea mi Señor, que tu sangre lo levante, bendito sea Dios, y que ellos puedan entender su misión aquí en la tierra, bendito sea Dios, que tú eres el que lo ha elegido, Señor, y que sin tu presencia, bendito sea Dios, no podemos hacer nada. Sin sacerdote no hay Eucaristía, Señor, ese es el plan del maligno, bendito sea Dios, que no se le cumpla, mi Dios, sabemos que no se le va a cumplir, bendito sea Dios, porque tu palabra nos los asegura, cuando dice que estará con nosotros hasta el final del mundo, bendito sea Dios, hasta el final de los tiempos. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Hermano Rafa, termina el programa. Bueno, ya el programa termina. Entonces vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, Madre de nuestro Señor Jesucristo, que estuvo con él al comienzo de su vida y de su misión, ¿verdad? Que lo buscó como maestro dentro de la muchedumbre, que lo acompañó en la cruz, ¿verdad? En el sacrificio único y eterno, y que estuvo a su lado con Juan como hijo suyo también, y que, bueno, pues que él acoja en el principio, pues los llamados al sacerdocio, protegiéndolos en su formación, y que los acompañe como a sus hijos en su vida y en su ministerio. Madre, vamos a decirla así, madre de todos los sacerdotes, que sería bueno también en la ejaculatoria de las letanías poder decir madre de los sacerdotes también,
ruega por nosotros y ruega por la iglesia en Alemania. Dios los bendiga, queridos hermanos. Nos vemos el próximo lunes con una nueva visión de los sucesos de la iglesia. Bendito sea el Señor. Hermanos Silvano, Dios los bendiga a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz. Amén. Padre. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Oye, vuelvo, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.